el ministerio Restaurando el Altar de David, RA, con sus pastores Fernando y Janet Mayorga, bajo el poder y la unción del Espíritu Santo, presentan su programa Es tiempo de adorar. Porque ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y verdad. Solo Él es santo y reina por los siglos de los siglos. Más de un año un artículo en la revista Semana de esta periodista Silvia Parra, y inclusive me había olvidado que lo había leído en la revista Semana sobre las finanzas. Curiosamente, la revista Semana solamente citó la parte bíblica, y dentro de ese artículo decía que la Biblia se refiere en 2350 versículos al tema del dinero y las finanzas, y que solamente menos de 500 veces al tema de entre la oración, la fe, el cielo. E inclusive el infierno solamente encontramos 40 veces en la Biblia. Y la Biblia, como es palabra de Dios, y se dedica a versículos en gran cantidad, como son 2350 veces, es porque Dios está muy interesado en las finanzas. Vamos a referirnos en 6 puntos que lo vamos a tratar de una manera que nos edifique. Yo pienso que aquí el más edificado en todo este proceso he sido yo, porque es increíble que entre más uno investigue, vaya a la Biblia, son más los temas que encuentras sobre las finanzas. Las prédicas sobre finanzas en internet son muchísimas, pero entonces hay una gran pregunta: ¿por qué financieramente a veces no salimos adelante? Mi abuelito decía que si el trabajo diera plata, los burros tendrían chequera, ¿no? Son los que más trabajan. Entonces, la primera pregunta que nos hacemos, bueno, el primer tema: ¿las riquezas son malas? ¿Ustedes qué creen? Las riquezas no son malas. Entonces, ¿qué es malo de la riqueza? Del dinero, ¿qué es lo malo? El amor al dinero. Primera de Timoteo 6:10. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Otra traducción dice, la Nueva Versión Internacional dice: porque el amor al dinero es la raíz de toda clase de males. ¿De alguna clase? De toda clase de males.
Por codiciarlo algunos se han desviado de la fe y se han causado muchísimos sinsabores. La Biblia católica, ¿qué dice la Biblia católica? Es la Dios habla hoy. Porque el amor al dinero es raíz de toda clase de males. Y hay quienes por codicia se han desviado de la fe y se han causado terribles sufrimientos. Pero ¿qué es ese amor al dinero? Amor al dinero no es cogerlo y colocarlo en un pedestal en la casa y prenderle una velita, ni orarle a un billete, a San Billete. En el conjunto, cuando llega la quincena, los muchachos dicen: llegó San Billete. Amor al dinero es no ofrendar. Amor al dinero es no diezmar. Amor al dinero es no dar. Porque si usted sirve y ama el dinero, desde luego que tiene que amar a Dios, y nadie puede servir a dos señores al mismo tiempo, y la misma Biblia lo dice. Porque no puede servir a dos señores, a dos amos al mismo tiempo, porque puede amar a uno y odiar al otro. Eso lo encontramos en Mateo 6:24. Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Resulta que cuando uno establece un contrato con un trabajador, una de las cláusulas es fidelidad. No puede tener una relación contractual con otra persona, con otro empleador. Un independiente lo puede hacer por prestación de servicios, pero existe cierta fidelidad en ese contrato que se adquiere. Pero la parte contractual es celosa. Imagínense una persona que ingresa a las 8 de la mañana y trabaja hasta las 2 de la tarde. Sale de ese trabajo, inmediatamente se ubica en el siguiente. Jefes, empresas totalmente diferentes y jefes totalmente diferentes. Entonces sale de un jefe muy buena gente y llega a un jefe mala gente. Puede amar a uno, menospreciar al otro, pero tiene los dos trabajos. Pero quiere quedarse con los dos trabajos. Y llega un momento donde la cláusula contractual le exige a él que debe dejar uno de los dos. En este caso, la Biblia nos dice que no podemos servir a dos amos al mismo tiempo. O le sirve a Dios o le sirve a las riquezas. Las riquezas como tal no son malas. Es el amor al dinero. Pero a veces nos cuesta saber y entender qué es amor al dinero, porque nosotros podemos decir que nosotros no tenemos amor al dinero. Ese amor al dinero solamente lo tienen los millonarios, porque como tienen tanto, temen perderlo. Pero resulta que el que no tiene, posiblemente tenga más amor al dinero que el millonario que tiene tanto dinero. Una persona que en este momento esté pasando por dificultades y solamente se gane un jornal al día, puede decir que le cuesta le es difícil diezmar, y que seguramente la iglesia lo va a perdonar, el mismo Dios lo va a perdonar porque gana poquito, y cuestionan eso. Dios, si quieres que te dé más, pues dame un mejor trabajo, un mejor empleo. Pero no entiende
que es la fidelidad. Y que Dios mira su corazón en eso poquito que le está dando. ¿Cuántas veces acá? Yo creo que desde que iniciamos la iglesia se ha hablado de finanzas. Y haciendo recuento y más o menos mirando, es de lo que más se ha hablado. De finanzas. Y en la visión carismática a mí me chocaba eso. Y era de lo que más se hablaba. Pero no entendía que eso no era para beneficio del pastor o de la iglesia, sino era para mi propio beneficio. ¿Ustedes creen que el problema es la pobreza? El fin justifica los medios. La pobreza es el fin. La pobreza es el final de una serie de problemas. Pero en sí el problema no es la pobreza. Por eso cuando nosotros llegamos en una situación tan difícil, queremos que Dios nos haga un milagro, de la noche a la mañana nos solucione los problemas que nosotros mismos, por irresponsables y por mala mayordomía, hemos generado. Mi esposa está vestida hoy con una bata blanca. Resulta que cuando nosotros nos enfermamos, vamos donde el médico y vamos con la esperanza de que él nos dé una solución a nuestro problema o nos diga que tenemos. Hay personas que no, bueno, a la mayoría no nos gusta ir al médico y esperamos a que estemos en una dificultad de enfermedad. Vamos al médico por urgencias y creemos que el hospital o el médico nos va a dar una pastilla milagrosa para que ese problema se nos solucione. Por eso es que los brujos y estos hechiceros, sus consultorios y laboratorios están tan llenos, porque todo el mundo, porque como van allá y allá sí les dicen que ese mal es causa y consecuencia de esto y que él le tiene la solución para ello, pero como eso no lo encuentra de un profesional, de un médico, porque él le dice, mire, hay que hacer este examen, hay que hacer este chequeo, hay que mirar esto, hay que mirar aquello, y finalmente vamos a mirar de qué se trata. Eso no nos gusta a nosotros, y en la parte económica nos pasa exactamente igual. Yo al principio decidí diezmar, convencido de que me iba a hacer falta esa plata, pero estaba tan seguro de que esa plata me hacía falta, inclusive yo le decía a Marisol, esa plata nos va a hacer falta. Y adivinen qué pasó, me hizo falta. Pero fue mucho tiempo después en que entendí que los males económicos y financieros que padecía mi hogar eran consecuencia no tanto de malos manejos financieros por parte nuestra, de pronto sí, porque así como nosotros nos unimos en matrimonio, también unimos ciertas maldiciones. O sea, es que uno no, con la esposa no trae solo bendiciones, de generación en generación. Mi bisabuelo se llamaba Marco Antonio Moreno. Mi abuelo se llamaba Marco Antonio Moreno. Mi papá debió haberse llamado Marco Antonio Moreno, pero no, se llama Alfredo Moreno. Yo me llamo Alfredo Moreno. Y resulta que el señor bisabuelo Marco Antonio Moreno, ellos tienen en Guayatá, Boyacá, un mausoleo en el cementerio. Y resulta que los mausoleos en los pueblos solamente los tenían los que tenían con qué costearlo. Mi abuelo Marco Antonio, de rebelde, salió de allá y se empleó en una finca en Villeta
de obrero, de jornalero, de puro rebelde. Ya después de organizado en unión libre con mi abuela, y ya teniendo algunos hijos, 4 hijos, lo llamaron de allá, que fuera porque había muerto mi bisabuelo. Él fue mucho tiempo después. Él tenía tanto rencor y resentimiento por alguna causa que no conocemos, no sabemos. Pero fue la única forma de que sabemos el origen. Y resulta que él nunca tuvo absolutamente nada. Ellos hicieron posesión de un terreno de la vía Villeta Útica, en una vereda que se llama San Carlos. Pero nunca fue de ellos. Nunca tuvieron un documento donde dijera: este terreno es de ustedes. Allí murió de un problema que le dio en una pierna, una gangrena que le cayó, y falleció con todos sus hijos, 11, sin dejarles más que el apellido. Y de ahí en adelante a la familia le ha tocado trabajar para conseguir lo que tienen hoy en día. Pero he visto en mi papá el esfuerzo. Se sabe que hay un esfuerzo, hay una acción que genera una reacción. Y por el simple trabajo duro y arduo de mi papá, se hizo una finca. Pero nunca ha sido de mal a peor, sino se ha levantado, pero muy lentamente. Y ya mis primos y la otra generación que se está levantando, después de eso, han salido los primeros profesionales. O sea que la generación ha ido escalando. Pero a raíz del análisis que uno hace, hay una consecuencia, hay una maldición. Quisiéramos saber exactamente qué fue lo que pasó con mi abuelo, porque esa rebeldía, en qué situación salió allí, pero no la sabemos, no la conocemos. Y no es solamente cortar con una maldición de raíz, sino ese cortar, esa oración y ese corte de esas maldiciones generacionales, sobre todo en nuestras finanzas, deben ir acompañadas de acción. O sea, ¿qué he hecho mal yo en el manejo de mis finanzas hasta ahora? Todos, yo he hecho mal con mis finanzas. Hay una persona, hay un pastor, un predicador, un doctor, un tipo que es muy docto en la parte de las finanzas, y dice que él se ha leído una cantidad de libros sobre las finanzas. Yo cuando era vendedor leía muchísimo sobre motivación, sobre finanzas, sobre negocios, pero nada práctico como la Biblia. Nada práctico como la Biblia. E inclusive hay profesionales y personas que han establecido negocios y que se han convertido al cristianismo por esto. Yo le decía a mi concuñado, que es el esposo de la hermana de mi esposa, él es generoso, pero ha administrado demasiado mal las finanzas. Yo me conocí con Marisol en la empresa, en la editorial que él tenía una editorial, y se movía mucha plata en el año 92. Pero la manera en cómo él manejaba las finanzas era terrible, e inclusive hoy en día no ha aprendido. Y el año antepasado estuvimos en Navidad en Ibagué, y él dijo: ese negocio de los pastores, yo voy a poner una iglesia, porque eso es un buen negocio.
Y yo le dije, Hermes, lo reto, coloque una iglesia, colóquela. Eso es sencillo y fácil, se va a llenar de plata. Y le dije, ¿usted sería un buen cristiano? Le digo, no, yo soy católico y yo a mi divino niño no lo dejo para absolutamente nada. Yo le dije, no por eso, no porque tenga que dejar su catolicismo, ni porque tenga que dejar a su divino niño, porque usted sería un buen diezmador. Ustedes saben que todas las cosas provienen de Dios. Ese sería el punto 2. Todas las cosas provienen de Dios. Y ahí vamos a empezar con un tema que se llama salud financiera. La salud financiera empieza en el momento que nosotros reconocemos que el amor a las riquezas es lo malo. Y segundo, porque todas las cosas provienen de Dios. Ageo 2:8. Mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. Salmo 24:1. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. El 60% de las parábolas de Jesús hablan sobre las finanzas y sobre las riquezas. Deuteronomio 8:18. Si no, acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas. Pero mire lo que dice antes de esa palabra, desde Deuteronomio 8:11. Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios, para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites, y tus casas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se te multipliquen, y todo lo que tuvieres se aumente, y se enorgullezca tu corazón, y te olvides de ¿quién? De Jehová, tu Dios. Sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer riquezas. Bueno, si Dios nos da poder para hacer riquezas, no sería suficiente con una oración. Si Dios es el poderoso y el dueño del oro y la plata, no sería suficiente con pedirle. Si yo confesé mi pecado, recibí a Cristo en mi corazón, decidí seguirlo y servirle en la iglesia, ¿será que Dios es ciego que no ve mi necesidad? Si es el dueño del oro y la plata, pedid y se os dará. Todo lo que pidieres en el nombre de Jesús. De tal manera amó Dios al mundo que envió a su único Hijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, ¿dónde queda todo eso? ¿No sería suficiente con una oración? ¿No sería suficiente que el pastor orara por mis finanzas? ¿No sería suficiente diezmar? Pero si oramos, nos arrepentimos, servimos en la iglesia, le pedimos al pastor que ore por nosotros, diezmamos, ofrendamos y nada pasa. ¿Será que algo está mal en la interpretación? ¿O la traducción de la Biblia quedó mal? Pues resulta que una cosa es escasez y otra cosa muy distinta es pobreza. El Banco Mundial clasifica en 3 la pobreza en el mundo: pobreza por simple
por simplemente pobreza. Pobreza extrema y pobreza absoluta. Eso lo dice el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Monetario Internacional. Si de Dios es todo lo que hay, todo lo que existe, imagínese un papá. Yo creo que si mi papá fuera millonario, yo creo que no necesitaría ir y decirle deme, porque tal vez él me llamaría y me diría ¿qué necesitas? Y yo le diría una casa nueva, y él diría listo mijo, consíguela. O llamaría a otro hijo y le diría ¿cómo está? No, estoy mal porque me quedé sin trabajo. Tranquilo, yo le ayudo. Si Dios es nuestro papá, el dueño de todas estas cosas maravillosas que tiene acá, y él mismo lo dice, mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. Entonces algo estamos haciendo mal. Dios es un Dios de orden y perfección. Yo les decía la vez pasada, el hecho de no seguir reglas y normas hace que nuestras finanzas se detengan. Dios es un Dios de orden y perfección. El hecho de que ingresemos al Transmilenio por la puerta que no debe ser, el hecho de evadir impuestos, el hecho de que un cristiano, que si no le parezca nada del otro mundo, ir a comprar un CD pirata y escuchar música cristiana, está deteniendo las finanzas. Porque Dios unge a Marco Barrientos y a todos los otros cantantes. ¿Cuánto cuesta, pastores, grabar un CD? 20 millones de pesos. Hace 6 años. Para que una persona vaya y lo compre pirata por 2.000 pesos y esta persona no reciba absolutamente nada de eso. La Sociedad de Autores y Compositores en Colombia protege los derechos de autor. Los pastores registraron derechos de autor sobre un material que están acá. La persona que quiera llevar esto a otro lugar para enseñanza debe ser bajo autorización o debe pagar unos derechos. Si nosotros permitimos entregar este material a otro sin el consentimiento de ellos para que lo fotocopien, este simple hecho está deteniendo nuestras vidas. El software que utilizamos en los computadores, bueno, hay una cantidad de cosas que uno se aterra. O sea, aquí el aterrado he sido yo. Dar a otros. El diezmo, no dar es amor al dinero. Si yo no le tengo amor al dinero, me cuesta menos desprenderme de él. Pero si yo tengo amor por ese dinero, por el papel moneda, por moneda, me cuesta dificultad ofrendar y diezmar. Y Dios promete aumentar las bendiciones de quien decide hacerlo. Malaquías 3:10 es el versículo, el primero que yo me aprendí de memoria. Traed los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré los cielos
y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Dios es tan poderoso, pero tan poderoso, que no se deja ver. Dios es tan importante, que muchas veces no podemos sacar ni siquiera una cita con Él. Sabemos dónde está. Nos cuesta trabajo encontrarlo. Dar nos hace libres, mientras que acaparar nos hace esclavos. Dar nos regresa las bendiciones, y esa es una promesa de la Biblia. Nosotros cuando niños no veíamos la dificultad con mis hermanos, ni la pobreza, porque para nosotros era exactamente igual. En la escuela nos sentábamos con el hijo del hacendado, con el hijo del ganadero, y con el hijo del más pobre de los pobres. Y en el lugar donde estaba yo, no sabía si era pobre, si era rico. No había carretera, no había carros por allá que mirar, no había luz eléctrica, no había un televisor. Todos en las fincas, por más ricos y pobres que fuéramos, teníamos igual. Dormíamos en el piso en algo que se llama estera. Esa se hace con la caña de la iraja, la palmicha. Para mis amigos colombianos que se encuentran palmicha. Pero éramos felices. No saben mi niñez cuán feliz fue. Subirse a un árbol, jugar al avión, hacer una casa con varas del monte y las ramas de la iraca. Una persona que nace en una cuna de oro, ¿por qué le tiene miedo a la pobreza? Porque cuántos ricos al quedar en la ruina se suicidan, porque no han pasado por esa situación. Nosotros tenemos una ventaja, por lo menos yo tengo una ventaja, y es que pobreza, prácticamente el diccionario, ¿cómo lo define? Es la falta, es como la escasez o la falta de eso que nos permite suplir nuestras necesidades básicas. Pero en ningún momento dice que pobreza sea sinónimo de muerte o de pecado. Pecado es malgastar o gastar el dinero en cosas triviales, sin importancia. Eso es pecado. Muchas veces pecado puede ser: si mi hijo me pide algo, unos zapatos, y yo no se los doy porque tiene unos viejitos y no están rotos, y eso le sirve si yo ya le compré unos hace 2 meses. Pero en cambio hace un año compré un LED de 32 pulgadas. Entonces sí veo como prioritario comprar uno de 40, de última generación, porque tiene esto, aquello, que nunca lo va a utilizar, me va a servir. Puede ser que pecado sea que mientras en mi casa la nevera esté vacía, pero sí tenga para comprarme el último iPhone. Yo no estoy diciendo que, listo, miremos prioridades. Hay que mirar prioridades. Y eso hace que las finanzas fluyan en nuestras vidas.
Lucas 6:38, dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosando, darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. La Nueva Versión Internacional dice, den y se les dará, se les echará en el regazo una medida llena, apretada, sacudida y desbordante, porque con la medida que midan a otros, se les medirá a ustedes. Entonces, esta no es que cogerlo el diezmo y dárselo a la vecina porque está pasando por una situación difícil, y creer en nuestro entendimiento que Dios nos perdona eso y nos va a abrir las ventanas para que sobreabunde finanzas en nuestra casa. A Dios lo que es de Dios y a César lo que es de César. Las monedas anteriores hoy ya no salen así. Era una cruz que significaba Dios, y la otra era la cara de el rey o el presidente del país. Así eran las monedas. ¿Sabe por qué? Por esa frase bíblica: a Dios lo que es de Dios, y era la cara, el sello de la moneda, y al gobierno y al Estado lo que es del Estado, sin criticar. No es solamente darle a la iglesia, de darle a los pobres, ni darle un regalo a un niño pobre el día de Navidad. Dar es pagar impuestos, es pagar los servicios por el consumo que hemos hecho durante un mes o 2 meses. No es hacer trampa con el medidor de la luz o del agua. Hoy en día tenía un compañero en Capesalud. Omar, la esposa no es profesional y estudia contaduría, pero de repente empezó a hacer unos procesos y unos trámites donde le quedaban muchísimo dinero, donde le consignaban a la cuenta 40, 50, 100 millones de pesos. Y él llegaba y decía, no, que mi esposa. Y yo le decía, Omar, tenga cuidado, analice, simple sentido común, no es profesional. Es simplemente evasión de impuestos. Por evasión de impuestos se lava muchísimo dinero, son miles. Cuando las exportaciones que hacían a Venezuela, Chávez le dijo, en ese momento el presidente era Uribe, le dijo, aquí hay 150 millones de dólares que se los debo a Colombia, a los exportadores de allá, vengan por ellos. Ni uno apareció. 150 millones de dólares. En este momento, bueno, después se enteraron de dónde venían. Los exportadores tienen unos beneficios en los aranceles de exportación, y la DIAN les devuelve unos puntos de los impuestos de acuerdo al valor exportado. Si usted hace una exportación ficticia bien hecha, aunque bien hecha entre comillas, la DIAN por el simple hecho le va a devolver una tasa porcentual a lo exportado de 150 millones de dólares, que más o menos sobrepasa en este momento los 300 mil millones de pesos. Digamos que sea el 0.5, estamos hablando de más de 15 mil millones de pesos que esos exportadores tendrían en sus bolsillos sin haber hecho absolutamente nada, simplemente falsificar documentación. La pastora hablaba el domingo de que los colombianos somos más inteligentes que los japoneses, y es cierto, somos más inteligentes que los suizos, y los suizos no son para nada inteligentes, ellos son solamente disciplinados y pagan todo lo que les corresponde de ley. El cuarto tema serían las deudas. Romanos 13:7 dice:
Pagad a todos los que debéis. Al que tributo, tributo. Al que impuesto, impuesto. Al que respeto, respeto. Al que honra, honra. La Nueva Versión Internacional dice: paguen a cada uno lo que les corresponda. Si deben impuestos, paguen sus impuestos. Si deben contribuciones, pues paguen sus contribuciones. Al que deban respeto, muéstrenle respeto. Al que deban honor, ríndanle honor. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros. Pero el mismo, no debáis nada a nadie. Resulta que deber es una cosa e invertir es otra. Yo tengo una tarjeta de crédito. Yo tengo 2 tarjetas de crédito. Tengo 2 tarjetas de crédito. Pero una tarjeta de crédito se puede prestar. Si yo soy mal mayordomo, mal administrador, para una cosa, para codiciar lo que no tengo. Tengo la tarjeta, voy y compro aquello porque está en promoción, pero no lo necesito, no es urgente. Puede que lo necesite, pero no es urgente, no es importante para mí. En Café Salud, al principio, yo entré a la oficina del norte y resulta que cuando yo entré a Café Salud tenía los zapatos rotos y no tenía para comprar otros. Cuando yo entré a Café Salud tenía un vestido. ¿Cuántos vestidos creen que tengo hoy en día en el armario de mi casa? 2. Ah, ya se habían dado cuenta. 2. Normalmente tengo 3, pero no compro nunca. Así tenga el dinero para hacerlo, más de 3. Azul oscuro, gris oscuro, dinero. Sí, vestidos de paño. Vestidos de paño. Ropa interior sí tengo aquí. Porque en Café Salud, cuando entramos a la oficina del norte, era en la 118, la doctora Katy Contreras se creía del extracto que no existe, 7. Si yo llegaba con los zapatos sucios, imagínense, salía de Bosa y ese tierrero me tocaba cargar un trapito untado de betún en el bolsillo, porque ella lo hacía salir a uno, pero no era mijito, vaya, no, lo hacía uno avergonzar y le pegaba a uno una pillada. Nos llevaron una vez al Club La Aguadora y había allí una persona experta en eso, porque inclusive hicieron un contrato con Arturo Calle, que era el que nos iba a vestir, y él nos decía 3 vestidos y 10 camisas. Si no tienen para comprar 10 camisas, esas 10 camisas se adquieren en un promedio de 1 año, pero por lo menos tengan 5. Pero no lleguen a la casa a decir: hoy, uy, me falta la roja, entonces vaya, compre la roja. Uy, la amarilla está de moda, compre la amarilla. No. Azules de todas las tonalidades, 2 blancas, el lila de varias tonalidades y otro color que se me escapa. Y nos decía: nunca compren un vestido que sea diferente a los que tienen, porque no se los podrá poner sino una vez en el año, porque o se dan cuenta que está estrenando, o que otra vez se puso la misma ropa que tenía la semana pasada. Y entonces así uno no se preocupa después de eso.
Yo creí porque escuchaba a un compañero que se alardeaba de que tenía 30 vestidos. Decía, yo tengo imagínate, era la oficina de la 118. Decía, mi armario es de pared a pared y tengo 30 vestidos. Yo me vuelvo a poner un vestido cada 2 meses. Yo decía, wow, ¿cuándo llegué yo hasta tener lo mismo? Y me preocupaba. Cuando escuché esto, dejé de preocuparme por mi ropa de paño. 2, y si tengo para otro, pero no me esfuerzo. 2, nuevos, me los he colocado yo, los uso yo, y listo. La diferencia del vestido lo hace ver diferente de la corbata y la camisa. Pero nos endeudamos simplemente en cosas que no necesitamos muchas veces. El mercado de la casa, las cosas de grano, lo que es arroz, lo que es lenteja, frijol, garbanzo, la pasta, es lo más barato que existe. Imagínese que usted con 50.000 pesos compra cantidad de arveja, lenteja, frijoles, garbanzo y pasta. Y a los chinos les gusta. Y los granos tienen una cantidad de nutrientes y proteína. Entonces, ¿por qué no nos alcanza el dinero? Y vivimos endeudados. Una cosa es la deuda para gastar y otra cosa es la deuda para invertir. Si yo saco 10 millones al banco y me los gasto, está mal. Si yo saco 10 millones al banco y los invierto, estoy haciendo como el siervo fiel. 5 talentos me diste y he ganado otros 5 talentos. Decirles que yo no tengo deuda con un banco sería mentira. Mi casa no la debo. No la debo. Gracias a Dios. Eso fue un milagro inmenso. Milagro de Marisol para todos nosotros. Milagro de Dios, perdón. Milagro de Dios por la fe de mi esposa. Pero tengo una deuda con el Banco Bogotá. 2 tarjetas con el Banco Bogotá. Pero ahorro. Yo me retiré de Café Salud y la cooperativa se llama Progresa. La cooperativa Progresa anteriormente era entidad cooperativa de los empleados del Grupo Salud Cot. Pasó a ser, antes de retirarme, entidad financiera de ahorro y crédito. Entonces no necesité retirarme. Entonces yo, no, me retiro esa plata, me la gasto, la dejo ya quieta. Mientras tenga deuda con una tarjeta, no tengo por qué ir a sacar préstamos en la cooperativa. Entonces mis deudas están por debajo de lo que tengo ahorrado. Si viniera ahorita el Estado o los bancos y me dijeran, señor, tiene solamente 48 horas para que me pague lo que debe, lo pagaría y me sobraría. Y es un principio nato en mí desde pequeño, que vine a reforzar con esto de la Biblia. Pero ¿cómo así uno no puede tener deudas? No debería tener uno deudas. Vi a alguien por YouTube que en una conferencia cogió las tarjetas de crédito y con unas tijeras, porque el líder retaba, reto a que rompan, destruyan esas tarjetas de crédito. Pues yo no he llegado hasta allá, porque yo, mientras sea buen mayordomo con mis finanzas, la puedo tener. Uno debe aprovecharse de los bancos. Jamás permita que un banco se aproveche de ustedes.
El banco se lo inventó a mediados de 1700 un judío en Alemania. Ahí partió el odio hacia los judíos por parte de los alemanes. Y era él, su esposa y 5 hijos. El primer banco. Y la otra sucursal internacional. De ahí nació el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional. Cuando se cae la bolsa, es cuando entra en crisis el Banco Mundial. Y entonces los estados le deben una obligación porque todos tienen una deuda inmensa con ellos. Colombia, ¿por qué afecta la caída de la bolsa en Colombia? El Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Monetario Internacional y el Banco Mundial le prestan plata al país. Y resulta que cuando el banco empieza a decrecer, ¿quiénes tienen que apoyarlo y solventar sus finanzas? Esos países que deben. Por eso se habla en la caída de la bolsa. Entonces hay menos plata para invertir. Al haber menos plata para invertir, el inversionista va a perder. Se caen las acciones porque el Estado simplemente está enfocando su atención en sostener el Banco Mundial. Por eso que esclavo, el que presta es esclavo ¿de quién? De presta. Dice la Biblia. Sí, literalmente no lo tengo, pero dice que uno termina siendo esclavo del que presta. Y es una realidad. Es una realidad. Que no me llamen a cobrar, que no lleguen a la puerta. Y trabaja uno solamente para pagarle al que debe. Si el carro de mis sueños vale 50 millones y Dios en este momento me dio 25, ¿qué quiere Dios para mí? ¿Bendecirme con el de 50 o que me compre uno de 25? Y uno cree que Dios no bendice al que anda en Renault 4 o el que anda en bicicleta. En el conjunto, una señora que es profesora dice, tienen un carrito, un Spa, último modelo y todo, y yo les llamé la atención porque bloquearon la entrada. Y entre esas insinuó que yo quién era si ni siquiera tenía carro. Pues yo alcancé a escuchar y le dije, tener carro no lo hace millonario y el no tenerlo me hace un muerto de hambre. Es un estatus y es un medio y muchos lo necesitan. Y Dios en algún momento nos proveerá todo de lo que necesitamos. Si yo me gano 5 millones de pesos mensuales y puedo pagar una casa de 250 millones, por algo Dios me daría los 5 millones. Cómpresela. Si yo tengo 100 millones de pesos que me sobran y mi meta o mi objetivo es comprar un carro, cómprese si lo quiere, si quiere, pero tiene que pensar en que a ese carro hay que echarle gasolina extra, hay que pagar impuestos supremamente caros y un solo golpecito o un rayón vale mucha plata, si es que pague una póliza bien costosa. Pero no solamente tener los 100 millones, es tener los recursos para sostener. ¿Un carro es una inversión? No. ¿Una casa es una inversión? Sí. ¿La educación de sus hijos es una deuda? ¿Es una mala inversión? ¿La educación de nuestros hijos es un gasto? No. Es una inversión. Es una muy buena inversión. La finca mi papá no produce en este momento. Nos toca sostenerla nosotros. Y es algo que yo me he negado siempre porque la finca es productiva, debe producir y sostenerse. Pero he aprendido una cosa: de la finca nos hemos aprovechado todos, familiares y amigos. Ir allá, hotel,
larguito. Desayuno, almuerzo y comida. Y se quería repetir. Quedó con hambre, venga que aquí hay más. Y sobraban olladas de comida para botar a los perros. Y aprendimos de eso, de que ahora no vamos si no llevamos lo que nos vamos a comer. Y mi papá, siempre a final de año, que eso le choca a Marisol, esa quejadera, qué situación, de mal en peor, cuando usted era pobre, igualito, más, bueno, una cantidad de cosas. Y para sorpresa, este año no se quejó. Uno debe esforzarse por ser rico. Uno no debe esforzarse por ser rico, porque ahí viene la avaricia. Cuando uno se esfuerza por ser rico, quiere aparentar con otros. Ese sería el quinto tema. Dice, los planes fáciles para hacer dinero: rifas, loterías, pirámides, cadenas, contrabando, evasión de impuestos, hurto, narcotráfico, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Jugamos al chance? Yo metí chance en el año 86, 87 y 88, y estudiaba en el colegio del pueblo y vivía en la finca, y los fines de semana lo hacía, pero jamás jugaba al chance. Pero no lo hacía porque conocía eso, porque por tacaño. Porque no quería sacar de mi bolsillo para hacer uno. Y eso me daba para pagar los transportes del colegio de toda la semana y las 11. Y comprarme al final de año una muda de ropa nueva para estrenar el 31. Las rifas, las cadenas. ¿Para qué sirven las cadenas? Para atar, para sujetar, para amarrar, para detener un barco, para detener y amarrar lo que sea, para amarrar las motos del conjunto para que no se las lleven, para ponerle candado a una puerta para que nadie entre. ¿Se mete la cadena? Dios bendice, y mire que la prosperidad simplemente está en gozarnos aquello que tenemos. En Colombia nadie muere de hambre. Nadie muere de hambre. De pronto en algún momento no tuvimos para almorzar bien como nos merecemos. Pero eso nos ha enseñado a darle gracias a Dios por todo lo que tenemos. Añadirá algo, un centímetro a la estatura si se preocupa por el día de mañana. Aquí. La buena administración y la mayordomía. Administrar bien los recursos. El que es fiel en lo poco, mire, Dios nos va a dar más. Yo tengo trabajadores, yo tengo 14 personas por nómina en el conjunto. Y tengo 5 por prestación de servicios, incluido yo. Y una persona cuando llega buscando trabajo dice lo que haya que hacer. Gana tanto, no importa. Usted todo bonito ahí con su uniforme, su chaquetica, su camisa, porque se las mando a hacer de la misma material de estas. Y no les mando a hacer corbatas de tela de celador normal, sino
Hoy se las compro en Chapinero de estas. Y así limpios y oliendo a rico les toca sacar canecas de basura. No importa para las que sean. Y al mes empiezan a murmurar con los compañeros. ¿Quién dijo? Que un guarda de seguridad sacando canecas. Y van y me cuentan las cosas. Porque han aprendido a tenerme en estima. Y yo lo llamo. ¿En qué quedamos? No es que pasa, que o sea, no, es que yo no dije eso. No dijo nada. Entrégueme su uniforme, su dotación y pase por su liquidación esta misma noche. Que se demore el contador en hacerlo. Hasta luego. Y así quieren ascender. Y aquí así quieren tener un empleo mejor. ¿Cuántas veces no le ha pasado al Alvarito con muchachos que no tienen una experiencia y uno les da una oportunidad y la malgastan? ¿Y cuántas veces en nuestro trabajo? Mire que la buena administración no la hace solamente el dueño de la empresa, el jefe, la hace uno como empleado. ¿Cuántas veces del trabajo no nos cogimos ese esferito que no lo... ¿Cómo no nos vamos a dar cuenta que ese no es el mío? El sacapuntas, hasta acabarlo, el de la mesita. Porque como no es mío, Proverbios 28-22. Se apresura a ser rico el avaro y no sabe que le ha de venir pobreza. Se apresura, ¿no? Se apresura. La Biblia advierte que no es malo ser ricos, pero sí es malo amar el dinero. No es malo ser pobre, pero sí es malo gastar el dinero en cosas triviales. ¿Sabe qué es ser diligente? No hablar mal del que tiene. No hable mal de un rico. No hable mal de el barrio Rosales en Bogotá, porque si usted vaya, la gente saca a su perrito y le recoge la caca. Si usted vaya, el hijo del dueño de un apartamento no le dice, uy, sisas. No le hace bulla al vecino para que molestarlo y cansarlo para que se vaya. Por algo tendrán esas riquezas. Fueron diligentes. Luis Carlos, este señor que donó 500 millones de pesos al laboratorio de química de la Universidad Nacional, Luis Carlos Sarmiento Angulo, creo que ingeniero civil o arquitecto de la Universidad Nacional. Él dice, yo no tenía nada, solamente tenía conocimiento. Logró matricularse en la Universidad Nacional y vive agradecido toda la vida. ¿Y cuántos no le han dicho ricachón y pues no sé qué? Ojalá se pudra en el infierno, pero sorpresas me voy a llevar, tal vez por haber hecho eso en algún momento. Ser diligente, Mateo 25:14. Los talentos, todos nos los conocemos y no los sabemos. Imagine que, un talento de la época son 21.000 gramos de plata.
Y resulta que un judío trabajando todo el día se ganaba un denario, y un denario equivalía solamente a 4 gramos de plata. O sea que para ganarse un talento, un judío tenía que trabajar 20 años. O sea, ¿cuánto en dinero representado hoy en día le dio a cada uno? 21.000 por 5. Son como 105.000 gramos de plata. A 1.100 creo que está el gramo de plata. Hagan cuentas. O sea que al que le dio no le dio sino la bobadita de 114.487.000 pesitos. Y el que lo enterró, el que lo escondió, fuera de eso que lo escondió, lo criticó, lo juzgó. Ciegas donde no siembras. Y eso hacemos con los ricos. Pues como ellos se la ganaron, no les costó, pero no sabemos. Es que no lo sabemos. Es mucho osado, es demasiado osado decirle a su Señor que ciegas donde no siembras, que esparces donde no. Que esparces donde no rige. Y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo. ¿Cuántas veces nosotros no hacemos eso? ¿Qué cualidades debe tener una persona para recibir la bendición de Dios? Usted sabe, una persona riquísima de la Biblia, extremadamente riquísima. Job. Que hasta Dios osó decir no, póngale las pruebas que le ponga, le quito todo y verá que, o sea, es que ningún hombre como él, pero rico en gran manera, porque él dice que hubo tierra de Uz, y eso lo dice Job desde el versículo 1, un varón llamado Job, y era este hombre perfecto, temeroso, recto, perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y dice que tenía una hacienda, 7.000 ovejas. Yo me puse a averiguar cuánto vale una oveja hoy en día y cuánto valdrían en ese entonces si Job viviera en este momento. Pues el tipo, con todo, solamente sus animalitos, tenía la bobadita de cerca de 15.000 millones de pesos. 7.000 ovejas, 3.000 camellos. Imagínense que un camello vale en México, el más baratico, chichi, vale 2.145.000 pesos colombianos. Pero como Job era el bendecido de Dios, yo creo que no tenía los de 2 millones, porque en México un camello vale 300.000, el más fino. Yo creo que él tenía de los $300.000. Y él dice que tenía 500 asnas. Y me imagino que serían las asnas blanco pardo, que son las más finas, ¿no? Una asna blanca parda en Estados Unidos vale $10.000. Una yunta de bueyes equivale a 2 toros castrados para el trabajo. Y esos toros eran los más portachones, son los más costosos hoy en día. O sea que, si era perfecto, pero era perfecto ante los ojos de Dios. Y era recto, era íntegro, totalmente íntegro. Porque hay una gran diferencia entre perfección y rectitud. Perfecto es aquel que tiene todas las cualidades deseables, que tiene todas las cualidades requeridas, que posee
el mayor grado posible de excelencia en su línea. Imaginen el concepto que lo tenía Dios. Y rectitud, que no se tuerce o desvía a un lado ni a otro, que no se desvía del punto al que se dirige. Se aplica a la persona que se comporta de manera justa y firme. Eso era Job. Y uno dice, pues cómo no lo iban a bendecir si era así, pero es que uno puede llegar a ser así. Perfecto y recto, no perfecto en cualidades físicas, porque Dios mira su interior. Es perfecto ligado con la rectitud. Cumplamos las reglas y las normas. ¿Qué es un mandato? Mandamiento viene de la palabra mandato. Y mandato es como un decreto donde existen reglas y normas. Es un mandato. Así como los 10 mandamientos. Y hay una parte donde dice, en el mismo anterior, donde dice que uno debe como seguir los estatutos, los mandatos, todo ese tipo de cosas. Sobre las finanzas se queda uno aterrado de todo lo que hay que leer y mirar. Y le genera a uno, cuando está leyendo, un entusiasmo, pero ese entusiasmo es no de ansiedad, sino como que, porque yo no sabía esto. Puede que yo no sea millonario, las riquezas, pero quiero dejar un legado en mis hijos. Esta generación y cada una de las generaciones de los que aquí están se parten dos. Un antes y un después. Un antes que solamente volteemos a mirar por el aprendizaje que quedó. ¿Qué hice mal para no volver a caer? Y no es, ¿cómo es que dice? No es participar por competir. Lo importante no es ganar, sino competir. No, lo importante es ganar, ganar, ganar un día y a poquito. Pero que ustedes, al final de los tiempos, que yo al final de los tiempos, mis hijos tengan algo bueno que decir de nosotros. Mi papá se esforzó. Mi papá no se esforzó por darme educación, a duras penas, y él inclusive se mofa de decirle a su compadre don Fabio y decir: dichoso usted que tiene un hijo bobo, porque si hubiese salido inteligente como los míos, estaría yo solo. Pero como usted tiene a Ernesto, que es bobo y atarantado, pues el pobre se quedó ahí al lado del papá siempre. Y se lo dice así, de frente. Cuando uno se educa, cuando uno se forma, tiene mejores posibilidades. Lo que uno siembra cosecha. Y eso no es magia. Saca uno con orar todos los días por las finanzas, si nuestras vidas siguen igual. También no escasez todos los años. Esperamos al 31, el 1 de enero, para reafirmar nuestros votos y que este año sí será mejor. En este momento, cuando en el mismo momento que yo empecé a leer, empezó una nueva etapa, un nuevo año para mí. Los pastores tienen una ventaja, y es que no saben cuánto van a recibir en la pensión. En cambio yo sí sé, entonces ya me la tengo gastada.
todos los días, todos los santos días. Yo no soy un cristiano perfecto, pero yo he aprendido a reconocer mis debilidades, mi imperfección delante de Dios. Y he cogido un hábito de todos los días hacer la oración de fe, como si fuera nuevo. Todos los días me desvío. Y he aprendido a colocarme en la posición que como ser humano debo estar ante la inmensidad de Dios. Si Dios es nuestro pastor y Él dice que nada nos va a faltar mientras Él sigue siendo nuestro pastor. Alguien me decía en estos días que para él Dios no existía. Pero que no exista para su vida no quiere decir que no exista para la vida de los demás. O atreverse en esta semana, un familiar de Marisol, venir a la casa. O sea, es que ya se le meten a uno al rancho. Aparte de que hablan del mismo Dios y al mismo pueblo de Dios con grosería y patanería, refiriéndose de que como esos, algunos sí quieren a la Virgencita, sabiendo que fue la que trajo a nuestro Señor Jesucristo. O hablando de un líder político, independientemente sea el concepto que tenga yo o que tenga fulano, debemos respetar. Pero nosotros hemos entendido algo, que si Dios es el dueño de absolutamente todo lo que existe, debemos aprender a pedir. Y no solamente a pedirle, sino a hacer lo que hay que hacer de acuerdo a su palabra. Y si después de hacer todo lo que dice su palabra no pasa nada, pues Espíritu Santo Consolador, deseo tu guía. Gracias por escucharnos. Espíritu Santo Consolador. Visítenos en la web www.radministerio.com. Email rad.ministerio@hotmail.com. Teléfono 679-5274. Celular 317-401-1920. 312-594-3290. Porque es tiempo de adorar. Te amo.